Gloria a Dios. Dios es bueno, ha sido bueno y Dios seguirá siendo bueno. Que Dios los bendiga, hermanos. Hoy es un día especial, ¿verdad? Es un domingo de adorar a Dios, de bendecir su nombre. Que si oramos el resto de la semana, de lunes hasta el sábado, y Dios nos permite estar aquí en su presencia, en su casa, el día domingo, que es cuando el pueblo hispano acostumbra a reunirse y la iglesia en general, pues es una bendición darle gracias a Dios por la oportunidad. Pero yo estaba meditando en algunas cosas que suceden en nuestro entorno como pastores, como iglesia, como cuerpo de Cristo, y yo creo que la mayoría del pueblo de Dios va a entender esta palabra. En ocasiones salimos de una iglesia y vamos a otra iglesia porque pues no nos gusta cómo canta el hermano de la alabanza, no nos gusta cómo predica el pastor, cómo predica el hermano. Nos salimos porque el pastor no me saludó, porque el líder no me dio la oportunidad de darle gracias a Dios, porque no me abrieron la iglesia cuando yo quería y yo no voy a las reuniones cuando están establecidas formalmente. Por X causas, hay muchas razones por las cuales la gente cambia de iglesias. No es malo cambiar de iglesias cuando eres dirigido por el Señor o cuando está la iglesia a la que te quieres cambiar más cerca de tu casa, de tu trabajo, cuando por la razón espiritual, digamos, que tú vas a aportar a esa congregación y te mueves, eres de bendición, siempre y cuando el pastor donde tú estás te dé la bendición también. Y cuando yo hablo es de darte la bendición, hablo de que tú salgas bien, hablo de que tú platiques con él antes de, y no salgas como un burro sin mecate. Y quizás sea una expresión poco tanto fuerte, ofensiva, pero realmente es una realidad, no estamos en los tiempos de niños, de sentirnos por todo y actuar como un bebé y de que todo nos moleste, porque a veces sí actuamos como burros sin mecate. Hacemos lo que queremos, hacemos lo que nos da la gana, no respetamos a nuestras autoridades, salimos mal de las iglesias y vamos a otra iglesia con la idea de que allá está Dios y que acá no, como si Dios hubiese abandonado tal edificio o tal congregación. Y cuando te vas a la otra iglesia y te das cuenta que el pastor también tiene otro defecto diferente al que tuviste a la otra iglesia en donde te congregabas, y te das cuenta que también te cae gordo un hermano de los que están ahí y que tú no encajas en su totalidad en la iglesia, es donde debería de caerte el 20, como comúnmente decimos, de que el problema no eran los hermanos, no era el líder de la alabanza ni las predicaciones del pastor o el hermanito que te caía gordo. El problema no era tampoco el ministerio ni la iglesia como edificio. El problema eras tú. El problema es la actitud del corazón. Porque el hombre bueno, según la escritura, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, pues siempre te dará malas cosas. Entonces, el problema en algunas ocasiones sí está en la iglesia, porque no todas las iglesias predican la sana doctrina. No todas las iglesias tienen el respaldo de Dios con su Espíritu Santo para que les bendiga a la congregación, les llene, les dé fuerzas nuevas, les consuele y vaya la palabra con autoridad, con poder. Pero no siempre el cambio es, de hecho yo me atrevo a decir que el 90% de las personas que cambian de iglesia no fueron dirigidas por el Señor. Se movieron de una manera almática, por sus emociones, por el egoísmo, porque quizá no le dieron un liderazgo, porque quizá el pastor los disciplinó, los corrigió y no les gustó, y su carácter todavía es muy infantil. Y salen de las congregaciones culpando y hablando mal de aquella persona que un día te alimentó, te enseñó, te oró, te bendijo, y por medio de la cual tú recibiste de Dios un milagro, una sanidad y una palabra que en su momento te fue de bendición. Así es que yo tengo un consejo y un análisis acerca de estas cosas. Cuando tú te cambies de iglesia, está bien, puedes cambiarte. La gente no es del pastor, la gente no es mía, no es del otro pastor, no es de la otra iglesia. La gente salva son del Señor, la iglesia es del Señor, la obra
es del Señor. Entonces tú puedes moverte de congregación por diferentes razones. Hazlo si lo vas a hacer, pero yo te aconsejo que trates de permanecer en donde estás para que tengas identidad y no andes de iglesia en iglesia. Entonces, aprende a reconocer tus errores, aprende a ver que tú también te equivocas, aprende a ver que el problema muchas de las veces es interno, está en mi corazón, está en mi desobediencia, en mi falta de comprensión de las escrituras y del trato de Dios en mi vida y de cómo yo veo a los ministros, porque a veces la iglesia o los hermanos ya no ven a los ministros como personas con autoridad, sino lo ven como cualquier hermano o peor que un hermano. A veces le tienen más confianza a un hermanito, a los canales de YouTube, de Facebook. Van más a YouTube que a la iglesia. Entonces yo lo único que quiero compartirte es que tú ores a Dios, que tú analices bien las cosas, que tú analices bien tu vida a la luz de la palabra, a la luz de la santidad, a la luz de las escrituras, de la pureza y tomes responsabilidad, porque el problema no va a cambiar mientras no lo confrontes, mientras no lo reconozcas, no lo confieses y te apartes de él, no va a cambiar. Te puedes ir a la iglesia de los pastores más famosos, más reconocidos y va a seguir el problema, porque el problema está en nosotros, en nuestro corazón. Nos cuesta obedecer, nos cuesta sujetarnos, nos cuesta servirle a Dios, nos cuesta ir a la iglesia, lo vemos como una carga, como un sacrificio, nos cuesta ofrendar, nos cuesta hasta diezmar, nos cuesta todo, hermano. Entonces, en esa medida en la que nos encontramos, no podemos nosotros evaluar un ministerio porque el ministerio está más arriba que tu vida moral y espiritual. El pastor, el ministro, el evangelista, el maestro, el profeta, el apóstol, ya pasó todo ese recorrido de desarrollo y llegó a un crecimiento espiritual en donde Él es capaz de darte una palabra inteligente, una palabra sabia, un consejo también de exhortación, ¿por qué no? Una amonestación. Entonces yo digo, no seamos infantiles y andemos corriendo de iglesia en iglesia como chivos brincones. Vamos a concentrarnos en un solo lugar, vamos a ubicarnos en la realidad de las cosas. Si te quieres cambiar, está bien, cámbiate de iglesia, pero cámbiate tú solo. No arrastres contigo a gente, no te vayas con odio, no vayas con resentimiento de tu antigua iglesia. Acuérdate que ahí Dios te salvó, ahí Dios te sanó, ahí Dios hizo muchas cosas contigo y en ti. Entonces vete, pero vete bien, vete ordenadamente, no tengas temor tampoco. Habla con los siervos de Dios. Al final de cuentas, lo que creo que ellos te van a aconsejar es que ores a Dios y que te esperes un tiempo. Platícales tu situación, qué es lo que te incomoda, qué es lo que tú crees que no es correcto, y déjenlo en las manos de Dios y Dios te pondrá en tu corazón. Pero dejemos que Dios, el Espíritu Santo, obre en nuestro interior, porque muchas veces es la carne y decimos que es Dios. Entonces muchas veces no es Dios el que te saca de la iglesia. De hecho, Dios casi nunca te sacará de una iglesia. Siempre te mantendrá ahí. Él tiene planes, Él tiene propósitos. Por eso tiene diferentes pastores con diferentes perfiles, iglesias con diferentes visiones, y Él siembra a sus hijos en cada una de ellas según sus talentos y su fe y su visión, para que se adapte al pastor y así colaboren y los dos trabajen. Pero no sean contrapastores. Si no te gusta una forma de trabajar de un pastor, ora por él, bendícelo, ponlo en las manos de Dios para que Dios lo ayude y lo saque adelante. Pero tú no puedes estar juzgando un ministerio cuando tú no has llegado ni siquiera a durar un año en el liderazgo. O hay hermanos que nunca les gusta trabajar para Dios porque como es carga para ellos, no entienden la responsabilidad de trabajar para Dios y el peso que conlleva, porque también es pesado en el sentido de que te dejan solo, de que pocas veces tienes ahí a algún maestro que te ayude, que sea de confianza, que pocas veces encuentras en la iglesia un predicador que siga tus órdenes, que pocas veces el ministro de alabanza hace caso a lo que tú le digas. Entonces, todas estas fallas están en nuestro interior
Y tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la rebelión, con la desobediencia y con la falta de empatía con los líderes que Dios tiene en su iglesia. Es una pequeña reflexión. Si tú no eres uno de ellos, qué bueno. Pero te pido que oremos por la iglesia del Señor y por esta problemática. Que Dios bendiga tu vida y espero que este pequeño mensajito haya servido para ti. Y si no te sirvió a ti, pásalo a alguien más que tú creas que le va a ser de bendición. Dios te bendiga. Y recuerda, el problema no está afuera. El problema está en mi interior. Dios bendiga tu vida.